Bueno, muy bien, mis amados. Hoy continuamos con nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ya habíamos tocado varios versículos del capítulo 3. Estuvimos viendo desde el versículo 9 hasta el versículo 12, ¿cierto? Estuvimos compartiendo. Eh, Estábamos viendo cómo el apóstol Pablo aquí está actuando como un fiscal. ¿Quién es el que está acusado? ¿O quiénes son los acusados en este caso? Toda la humanidad, tanto judíos como gentiles. Están todos bajo condenación, ya lo habíamos dicho. Y aquí el apóstol actuando en esa función de fiscal, él da 13, 13 razones, ¿cierto? O 13 argumentos sobre los cuales viene el juicio de Dios. Y habíamos hablado de varias categorías, ¿cierto? O tres categorías en las que podíamos distribuir estos 13, 13 acusaciones. La primera era con respecto al carácter. ¿Recuerdan? Al carácter de los acusados. Y ya habíamos visto cuántas acusaciones hay. ¿Hemos visto ya? 6 acusaciones. Si no recuerda cuáles fueron las acusaciones, pues vaya, mis amados, al grupo y nuevamente escucha la palabra. Muy bien, hoy vamos a continuar en el versículo 13. Romanos capítulo 3, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de el pecado. La siguiente acusación que el apóstol Pablo hace es acerca de la forma como se habla, qué se conversa, qué se habla, qué sale de la boca de esos acusados, o sea, de la humanidad impía, de la humanidad caída. Por eso el verso 13 dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. El carácter de una persona se manifiesta a través de su boca. El carácter de una persona se manifiesta a través de su boca. ¿Qué dice el Señor Jesucristo allá en Mateo? Mateo capítulo 12. Veamos, mis amados. Mateo capítulo 12, versos 34 y 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Quién lo está afirmando aquí? El Señor Jesucristo. Vamos a otro texto ahí también en Mateo, capítulo 15, verso 18.
Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre. También el proverbista habla acerca de este tema. Allí en el capítulo 10 de Proverbios. Proverbios capítulo 10, versos 31 y 32. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. En el capítulo 15 de Proverbios, verso 2, dice lo siguiente: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y en ese mismo capítulo, verso 28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Recordemos, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo estaba refiriéndose a las palabras que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Por eso en el verso 10 que ya vimos, dice como está escrito, haciendo referencia al libro de los Salmos y particularmente al Salmo número 14, como vimos la vez pasada. Y aquí hay nuevos cargos, añaden nuevos cargos a esa acusación que está haciendo en contra del hombre, el hombre que no ha sido regenerado, el hombre que no ha sido regenerado. Esa es la condición de esa persona, de alguien que no ha nacido de nuevo. Ya vimos que el carácter del hombre no regenerado es un carácter perverso. ¿Y qué es lo que está diciendo el salmista ya en el Salmo 14? Dice que la boca del impío está llena de fraude, que sus labios están llenos de veneno, que su boca está llena de hiel, está llena de amargura, que su lengua es como una espada que atraviesa a los hombres y que su garganta es un sepulcro donde entierra a esas personas. Ahora, ¿cuál es entonces el séptimo cargo? ¿Cuál es el séptimo cargo? La humanidad caída está espiritualmente muerta, ¿cierto? Está muerta. Y él utiliza aquí una metáfora bien interesante. Dice que su garganta, la garganta de la humanidad caída, es como un sepulcro abierto. Miremos lo que dice también allá el Salmo 5. Salmo capítulo 5. Versículo 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. ¿Qué sale de una boca así, de una garganta, de un incrédulo? Palabras de muerte. ¿Qué hay en un sepulcro? Hay un cadáver. Hay un mortecino. Y por ende de ese sepulcro abierto va a oler ya a descomposición. Se va a poder observar el cadáver totalmente desfigurado. Eso es lo que podemos ver en un sepulcro abierto. Y el apóstol está haciendo esta comparación con la garganta de estos hombres, la boca, lo que expresan. Estos hombres son palabras
fétidas, palabras hediondas, palabras corrompidas. El octavo cargo que el apóstol hace, dice, con su lengua engañan, con su lengua engañan. Esta palabra aquí, engañar, significa atraer y engatusar. ¿Cuántos de ustedes han pescado alguna vez con anzuelo? Varios han pescado. Normalmente cuando uno pesca con anzuelo, ¿qué hace? Uno tiene que llevar una carnada, ¿cierto? Dependiendo del tipo de pez que quiera uno atrapar. En algunos casos pone una lombriz viva cubriendo todo el anzuelo. ¿Y qué sucede cuando esta trucha ve a esa apetitosa lombriz y piensa, wow, aquí voy a tener un buen bocado? ¿Ah? Ese pez se convierte en el bocado del pescador. Y eso es lo que significa esta palabra aquí, engañar. O sea, es un engaño continuo, es un engaño repetitivo. O sea que para el hombre natural, el estar mintiendo, el estar engañando, ya es su forma natural de vida. Ahora, el Salmo 5:9, como acabamos de leer, dice que hay aduladores que utilizan palabras de elogios hacia otros. Pero ¿cuál es el propósito de esa persona? Exaltar al otro, levantar al otro, subirle el ego para su propio beneficio, mis amados hermanos. Y hace que al otro también se le suba el orgullo. ¿Qué hace ese adulador? Abusar de los demás. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿O cuántas veces hemos sido también víctimas de ese adulador? Pero recordemos que también el pecado, mis amados hermanos, puede conducir a que nosotros mismos nos engañemos. Miremos lo que dice el Salmo 36. Salmo 36, versículos del 1 al 3. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. ¡Wow! Se autoengaña. Se autoengaña. Yo soy muy inteligente, soy sagaz con mis palabras. Hoy en día, mis amados, lo vemos muy frecuentemente, y especialmente cuando se está en campañas políticas. Cuando el politiquero de turno quiere ganarse el favor del pueblo, entonces comienza a hacer este tipo de adulaciones, promesas, a identificarse con las personas a las cuales les está hablando, pero siempre con un propósito. Y tristemente lo vemos después de que están en el poder, se olvidan. Veamos otro texto allá en el libro del profeta Isaías. Isaías, capítulo 59. Isaías 59, versículo 1. Dice, he aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Dios, el Señor, haciendo una exhortación al pueblo, una exhortación aún a la humanidad entera. ¿Para qué? Se hable verdad. ¿Para qué? Se hable las cosas que son justas. Jeremías también nos plantea la misma situación. Jeremías capítulo 9. Versos 3 al 5. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero. Wow. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Tremendo, mis amados hermanos. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es el noveno cargo que el apóstol Pablo hace contra el hombre inconverso, que está relacionado con el anterior? Sigue diciendo, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Allá en el Salmo 14 también dice que aguzaron su lengua como la serpiente. Aguzaron su lengua como la serpiente. Mis amados hermanos, en el tiempo de el Señor Jesucristo, muchos de los líderes religiosos hablaban engaños. Por eso es que tanto Juan el Bautista como el Señor Jesucristo se refirió a ellos como, ¿cómo los llamaba? Engendros de víboras. Engendros de víboras. Hay un autor que describe la siguiente condición de un áspid. Dice, los colmillos de esas serpientes mortíferas normalmente permanecen doblados hacia atrás en la mandíbula superior. Pero cuando la serpiente lanza su cabeza para morder, sus colmillos se extienden y cuando muerde, ejercen presión sobre un saco de tóxico letal que se esconde debajo de los labios e inyectan veneno en la víctima. Y hay una historia acerca de un hombre que encontró una pequeña culebra cascabel y le tomó cierto afecto y se la llevó para la casa y la estuvo cuidando cierto tiempo como una mascota. Pero de un momento a otro, la culebra se perdió, se desapareció y no la volvió a ver. Un día este hombre se le cayó algo detrás de un mueble y metió la mano para sacar lo que se le había caído y sintió en su brazo un fuerte dolor. Y cuando retiró su mano, su brazo, la serpiente estaba colgada de ese brazo, aferrada por estos colmillos. Esa es la naturaleza pecadora del hombre.
La naturaleza pecadora del hombre no se puede domesticar. El Señor Jesucristo no vino a cambiar o a mejorar una vida que está muerta. No sé si me hago entender. Él no vino a renovar una vida muerta. Él vino a enterrar esa vida vieja y a darnos una nueva vida. Tenemos que tenerlo claro, porque a veces estamos empeñados en renovar la vieja vida. Y la vieja vida tiene que ir a la cruz. Ahora, aún los cristianos pueden ser engañados. Ojo, aún como cristianos nosotros podemos ser engañados. Vemos el caso, por ejemplo, de David, el rey de Israel, un hombre con la unción de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Un día su corazón se encaprichó con alguien que no debía hacerlo. Se puso a ver allá desde la terraza a una mujer que se estaba bañando y mandó a la policía secreta a averiguar quién era, y le informaron que se llamaba Betsabé, que era casada, pero aún así la mandó llamar, la mandó traer al palacio, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Se acostó con ella, tuvo relaciones sexuales con ella, ¿sí? Y cuando se dio cuenta que estaba embarazada, David, un hombre conforme al corazón de Dios y con unción, mandó traer al marido para que se acostara con su esposa y tapar su pecado. Pero Urías dijo, no, el ejército está allí al frente de batalla, yo no puedo estar aquí gozando de los placeres del matrimonio cuando el resto de soldados están allá, y no quiso hacerlo. Entonces, ¿qué hace David? David hace una carta, se la dirige al comandante que está allí al frente de los ejércitos de David, y en esa carta iba la propia sentencia de muerte de Urías. ¡Wow! Si lo quieren ver, allá en 2 de Samuel, capítulo 11 está eso. Podemos ser engañados, mis amados hermanos. Toca tener mucho cuidado. Muy bien. Otro cargo, el 10º cargo, que sigue diciendo el apóstol Pablo. Su boca está llena de maldición y amargura. Veamos lo que dice el Salmo 10. Salmos capítulo 10, verso 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Wow. Su boca está llena de maldición. La palabra maldición viene de una palabra griega que es ara. Ara. ¿Y qué implica eso? Porque un deseo fuerte, un deseo intenso por desearle lo peor a una persona. Y generalmente se hace esto de manera pública, a través de la crítica, a través de la difamación. Y habla también de amargura, ¿cierto? Y aquí la amargura no se está refiriendo exclusivamente al sabor amargo en nuestra boca, sino se está refiriendo al corazón, a la hostilidad que hay en las emociones contra alguien y particularmente contra un enemigo. Maldición y amargura. Veamos lo que dice el Salmo 64. Salmo 64, versos 3 y 4. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya la palabra amarga para asatear
a escondidas al íntegro. De repente lo saetean y no temen. No, pero yo qué hice. Yo dije la verdad. Es que a mí me parece. El hombre tristemente ha utilizado la lengua que Dios le ha dado para bendecir y para exaltarlo a él como armas de muerte. Utilizan la lengua para atacar, no solamente a las personas que conocen, sino también a las que no conocen. ¿Cuántas veces hemos abierto nuestra boca para criticar a nuestros hermanos, para criticar al pastor, para criticar a las personas que están en autoridad? Es que a mí me parece, es que yo creo. Estamos utilizando nuestra lengua como una arma, como una ponzoña. Ojo, mis amados. Queremos descargar nuestro enojo, queremos descargar nuestra ira contra alguien. Ojo, ojo con eso. Como cristianos no podemos estar en ese mismo plan en que viven los impíos. Muy bien. Se plantea también aquí cómo es la conducta que deben o que manifiestan más bien estas personas que son acusadas. Veamos el verso 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Estos tres últimos cargos que hace aquí el apóstol Pablo tienen que ver precisamente con la conducta del hombre natural. ¿Cuál es el cargo número 11? Dice que sus pies se apresuran para derramar sangre. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Pareciera que hoy en día ya el canibalismo está pasado de moda, ¿no? Ya lo podemos relacionar con esas tribus primitivas. Pero mis hermanos, ¿qué está haciendo hoy en día la humanidad? ¿Cuántas ejecuciones masivas de civiles inocentes están ocurriendo hoy en día? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Miremos lo que está pasando en el Medio Oriente. Miremos lo que está pasando en África. Miremos lo que está pasando aquí en el Caribe, Haití. Miremos lo que está pasando en países, entre comillas, supuestamente desarrollados. Ah, no, pero ya no hay masacres. ¿Y qué es el aborto? ¿Qué es la eutanasia? Pero decimos, no, ¿cómo así que se apresuran para derramar sangre? No más en nuestro país, mis amados hermanos. ¿Cuánta sangre a diario se está derramando? Hay un escritor que dice lo siguiente: los animales salvajes no destruyen a tantos miembros de sus propias especies para aplacar su hambre, como el hombre destruye a sus semejantes para saciar su ambición, su venganza y su avaricia. ¿Han visto últimamente las estadísticas de homicidios?
de muertes, de masacres. Permanentemente en los medios de comunicación estamos nosotros escuchando ese tipo de noticias. Por eso la palabra dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Ahora, muchos pueden decir, no, nosotros no estamos de acuerdo con esa brutalidad extrema. La semilla del homicidio, mis hermanos, se encuentra en el corazón del hombre malvado. En el corazón del hombre. Y allí esa semilla va a germinar y va a producir un fruto. Todos y cada uno podemos ser homicidas en potencia. Ojo, recordemos que el Señor Jesús pregunta y dice, ¿qué es lo que dice la ley? Dice que aquel que mata a su hermano, le quita la vida a su hermano, se convierte en homicida. Pero yo les digo, cualquiera que se dirige a su hermano y lo trata de idiota, de estúpido, de tontarrón, de bobo, ¿sí? Dice, ese está siendo un asesino, un homicida. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos abierto nuestros labios y a través de nuestros labios nos hemos convertido en asesinos? ¿Cuántos de ustedes han asesinado a sus propios hijos? ¡Ah! No, pastor. Cuando le dices que usted es un tonto, es que usted no puede, es que usted es un bruto, usted es igual a su papá, usted es igual a su mamá. Ay, pero es que nos parecen cosas tan sin importancia, pero mire lo que la palabra de Dios dice. Ese fruto de asesinato y de homicidio está en el corazón. ¿Qué más? ¿Qué otra acusación formal hace el apóstol Pablo? Acusación número 12. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto, quebranto. ¿Cuántos han tenido una porcelana que valoran muchísimo o algo de cristal de valor y que de un momento a otro ¡pra!, se quebró, se rompió? Ya no hay modo de ponerle pegante para poder restaurarla. Y quebranto significa eso, algo que se ha vuelto pedazos, se ha destruido totalmente. Y esa es la devastación que trae el pecado. Quebranto trae el pecado. Y esta manifestación de ese quebranto, mis hermanos, cada vez la vemos con mayor fuerza en medio de nuestra sociedad. Víctimas de robos, víctimas de violaciones, víctimas de abusos sexuales, víctimas de asesinatos. ¿Y por qué? A veces vemos que son unas razones tan superfluas que realmente vemos que es una brutalidad que realmente no tiene sentido. Se han tenido que dictar leyes para proteger a la mujer. Se han tenido que dictar leyes para proteger a los hijos, a los niños. Ahora hay áreas en la policía o en estos entes de control específicos para adolescencia, niñez y adolescencia, para madres, para mujeres
¿Y por qué? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la sociedad está quebrantada por causa del pecado, está devastada por causa del pecado. Pero no solamente quebrantada, también dice desventura. Desventura. Todas las consecuencias de ese daño que vienen por causa del pecado. Miseria, desolación, todos los actos que van en contra del hombre creado a la imagen de Dios. Todo eso que deja dolor, angustia, miseria. Y el último de los cargos, cargo número 13, sigue diciendo el apóstol Pablo, y no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. Que el apóstol está diciendo, mire, el hombre natural no se quiere inclinar hacia la paz. Su corazón está inclinado para alejarse de la paz. Pero si hoy escuchamos también las noticias y los medios de comunicación y redes, comenzando desde las reinas de belleza, ¿qué es lo que quiere para el mundo? Paz. Paz. Los líderes mundiales hablan de tratados de paz. Paz. Mire lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 6, versículo 14. Curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo, paz, paz. Y no hay paz. No hay paz. Aunque puede haber tiempos de relativa paz en el mundo, pero realmente la paz que viene de parte de Dios solamente se podrá experimentar cuando el príncipe de paz regrese y restablezca su reino aquí en la tierra. Hay una descripción de pecado que me pareció bastante interesante, que voy a leérsela. Dice así: el pecado es una deuda, una carga, un ladrón, una enfermedad, una lepra, una plaga, un veneno, una serpiente, una ponzoña. Todo lo que el hombre aborrece, eso es. Un bulto de maldiciones y calamidades bajo cuya presión aplastante e intolerante gime la creación entera. ¿Quién es el escolano canoso que cava la tumba del hombre? ¿Quién es la damisela pintorreteada que roba su virtud? ¿Quién es la homicida que destruye su vida? ¿Quién es la hechicera que primero engaña y luego condena su alma? El pecado. ¿Quién con aliento gélido arruina el florecimiento de la juventud? ¿Quién rompe el corazón de los padres? ¿Quién arrastra a los ancianos con tristeza de sus cabellos grises a la tumba? El pecado. ¿Quién por una metamorfosis más horripilante que la imaginada jamás por Ovidio cambia a niños afectuosos en víboras, en madres tiernas en monstruos y a sus padres en seres peores que Herodes, que asesinan a sus propios inocentes? El pecado. ¿Quién lanza la manzana de discordia entre los corazones de un mismo hogar? ¿Quién enciende la antorcha de la guerra y blande sobre tierras temblorosas?
¿Quién rasga la túnica sin costura de Cristo, creando divisiones en la iglesia? El pecado. ¿Quién es esta Dalila que le canta al nazareo para dominarlo y abandonar al fuerte de Dios en manos de los incircuncisos? ¿Quién por sonrisas salameras y mieles de adulación en su lengua se para en la puerta para ofrecer los ritos sagrados de hospitalidad y cuando la sospecha se duerme, atraviesa traidoramente nuestros templos con una estaca? ¿Cuál es la bella sirena que se sienta sobre una roca al lado del estanque letal para engañar, cantando para embelezar, besando para traicionar y rodeando con sus brazos para hacernos saltar con ella a la perdición? El pecado. ¿Quién convierte en piedra el corazón más suave y amoroso? ¿Quién saca a la razón de su trono encumbrado e impele a pecadores a caer por el precipicio como cerdos nazarenos directo en el lago de fuego? El pecado. Tremenda descripción, mis amados hermanos. Muy bien. Miremos el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál es el motivo de todas estas acusaciones que como fiscal el apóstol Pablo está haciendo en contra de la humanidad? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese motivo? Es la impiedad inherente que hay en el corazón del hombre. Hombres muertos espiritualmente. Por eso dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Miremos lo que dice el Salmo 36. Salmo 36. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo está el oído del impío? ¿Cómo está el oído del impío? Está atento para escuchar mentiras. ¿El oído del impío escucha? Mentiras. ¿Y qué sale de su boca? Engaño. Y en su corazón dice, no hay temor de Dios. Porque ni siquiera comprenden cuál es el significado del temor a Dios. Y tenemos que tener dos aspectos, tanto unos positivos como negativos, con respecto al temor de Dios. Veamos primero cuáles son esos aspectos positivos. Todo aquel creyente debe tener en su corazón un temor reverente delante de Dios. Esa persona es consciente y ahí en su seguridad, en su conciencia hay una seguridad absoluta del poder de Dios, de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, de los atributos de Dios. Cuando adoramos como iglesia implica que debe haber un temor reverente delante de Dios. Veamos lo que dice ya Proverbios, capítulo 9, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Ese temor reverente delante de Dios es el principio de la sabiduría espiritual. Y ese temor también conduce a la persona hacia la salvación. Miremos el caso de un hombre allá en Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 2. Hechos 10, 2.
Miremos desde el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Hombre qué? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí hay un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Ese temor reverente delante de Dios nos tiene que motivar y motivar a otros también para que podamos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Queda claro, mis amados hermanos? Toda nuestra vida, nuestro quehacer diario, nuestra vida de adoración, nuestros tiempos de comunión con el Señor, en el estudio de la palabra, en la relación con los demás, todo siempre tiene que ir acompañado de un temor reverente al Señor. Y repito, esto es una conciencia absoluta y total de quién es Dios, su poder, su sabiduría, su gracia, su santidad, su gloria, todo lo que es Dios. Ese es el aspecto positivo, pero también hay un aspecto negativo del temor de Dios, que tiene que ver con el miedo, que tiene que ver con el terror. Y como cristianos en nuestra vida también debería haber cierta medida de temor. ¿Por qué de temor? De temor, mis amados, cuando pecamos delante de Dios. Miremos lo que dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si hay temor en nuestros corazones, temor al Señor, ¿qué hacemos? Nos apartamos del mal. No buscamos el pecado, no buscamos el mal. Nos apartamos. Si hay una imagen que apareció en la televisión o en las redes que no es santa, inmediatamente nos apartamos de eso. Bloqueamos a esa persona, bloqueamos esa app, lo que sea. Pero no nos quedamos ahí contemplando el pecado por causa del temor a Dios. Miremos lo que dice allá Hebreos. Hebreos 12, versículo 5. Dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Dios nos disciplina. ¿Por qué a mí? Porque soy hijo. Dios nos disciplina porque somos hijos y Él quiere que seamos partícipes de su santidad. Estamos cada uno de nosotros sujetos a la disciplina de Dios.
Y no todas las disciplinas son igualmente, o tienen el mismo grado de severidad, por así decirlo. ¿Ustedes recuerdan el caso de Ananías y Zafira? Le mintieron al Espíritu Santo y murieron. Tremenda disciplina. Y esa disciplina sirvió para motivar a los demás creyentes a que en sus corazones fuera hay un temor reverente, piadoso, en medio de la iglesia. En Corinto también sucedió un caso parecido. Algunos murieron. Quieren mirar ahí en Corintios, 1 Corintios, capítulo 11. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El temor reverente delante del Señor nos evita la muerte. Lo ideal, mis amados hermanos, es que como cristianos viviéramos nosotros vidas motivados por el amor de Dios. Vidas en permanente gratitud por su gracia, por sus bendiciones. Pero a veces Dios tiene que aplicar disciplinas porque no queremos salir de algún pecado en que estemos viviendo. Pero eso nadie sabe. Nadie se da cuenta. ¿Qué de nuestros pensamientos? Y gracias a Dios porque nos disciplina. Porque esa disciplina nos ayuda a mantenernos lejos del pecado. Ahora, los que más temor de Dios debían tener serían los incrédulos. Terror. Porque sobre ellos va a venir destrucción, muerte, castigos por causa del pecado. Y lo vemos en la palabra. El juicio sobre Sodoma y Gomorra por causa de la inmoralidad. El juicio sobre la esposa de Lot por no obedecer la orden que Dios había dado. El juicio que Dios trajo a través de el diluvio salvando solamente a 8 personas. El juicio que Dios trajo sobre el ejército egipcio allí en el mar Rojo. El juicio que Dios trajo sobre el mismo pueblo de Israel cuando adoraron al becerro de oro. Y los levitas tuvieron que asesinar a más de 3,000 hombres ese día. Mis amados, el juicio de Dios es tremendo. Pero no solamente en el Antiguo Testamento. No solamente. Recuerdan que en alguna ocasión algunos judíos le preguntaron al Señor Jesucristo que por qué Dios había permitido que Pilato matara a algunos galileos y mezclara la sangre de los galileos con la sangre de los sacrificios, y que por qué se cayó la torre de Siloé, ¿cierto? Y mató a 18 personas. ¿Por qué? ¿Y qué les contesta el Señor Jesucristo? Miremos lo que dice allá en Lucas. Lucas capítulo 13. Versículo 1. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató,
¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mis amados hermanos, como cristianos debemos nosotros vivir una vida de permanente y continuo arrepentimiento. Un temor reverente delante de Dios. Nuestras vidas realmente están reflejando ese temor de Dios. Y fíjese que la acusación que hace Pablo, ese motivo, ¿cuál es el motivo realmente que hay en nuestro corazón? Somos cristianos porque amamos al Señor y porque hay un temor reverente en nuestros corazones. Muy bien. Y finalmente, versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí hay un veredicto. Hay un veredicto. ¿Sobre quiénes? Sobre la humanidad caída, sobre todos aquellos que no se han arrepentido. Y el apóstol comienza aquí diciendo, sabemos. O sea, era algo totalmente cierto. Había una certeza absoluta. ¿Qué es lo que sabemos? Que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quién queda excluido de ese juicio? Nadie. Nadie, nadie, nadie. Todo ser humano que no ha sido redimido, judíos, gentiles, está bajo la ley. Y si está bajo la ley, se encuentra bajo el juicio de Dios. Ya lo habíamos visto allá en el capítulo 2. Dios es el creador, el sustentador, el Señor del universo. No queda absolutamente nada por fuera del control de Dios. De tal manera, ¿cuál es el veredicto final? La humanidad no redimida no tiene ninguna excusa, no tiene ninguna defensa. No hay quien defienda a la humanidad caída. En ese juicio la humanidad caída no tiene abogado defensor. Recordemos que estamos en un juicio. El fiscal expuso ya las 13 acusaciones en contra de la humanidad. El fiscal explicó los motivos por lo cual vienen esas acusaciones y se da el veredicto final. La humanidad caída es culpable de todos estos delitos que han sido imputados. ¿Quién la defiende? Nadie. ¿Se pueden exonerar algunos cargos? Ninguno. Eso va a ocurrir, mis amados hermanos, en el tribunal del Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún judío, ningún gentil,
No hay salvación por guardar la ley. Porque el hombre pecador no puede guardar la ley. Si se viola un solo de los mandamientos de la ley, se ha violado toda la ley. Y el hombre natural no tiene la inclinación para guardar la ley ni la capacidad para poder hacerlo. Por eso el apóstol dice que aparte de la ley. ¿Qué es lo que viene aparte de la ley? Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. No alcanzamos a ver ese texto hoy, pero la próxima vez lo vamos a ver. Aparte de la ley. ¿Qué es lo que viene aparte de la ley? La gracia de Dios. Esa gracia que viene hacia nuestro favor por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Y como lo vamos a ver la próxima vez, la salvación, la vida eterna son posibles. La salvación y la vida eterna son posibles. Pero bajo la ley solamente puede haber una sentencia. Y esa es la sentencia de muerte. Fíjense, mis hermanos, en estos 3 primeros capítulos que hemos visto del libro a los Romanos, el apóstol Pablo está exponiendo la condición natural del hombre caído. Pero siempre vamos a ver que está enfocado en que hay una solución, hay un camino. De pronto nos ha parecido, no, es que esta parte es muy difícil, es muy dura, no se habla sino de acusación, de juicio, de pecado, de maldad. Pero es necesario, mis hermanos, para que nosotros podamos entender y comprender la dimensión y la profundidad del Evangelio, también conocer la profundidad y la dimensión de la maldad en el hombre, en el corazón del hombre. Por eso podemos decir, como el apóstol Pablo más adelante, gracias doy a Dios por Jesucristo. A través de Él viene la gracia. Por medio de Él somos salvos. Somos librados de esta perfecta, de esta depravada generación. No perfecta, perfectamente depravada generación. Amén. Démosle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque cada vez vemos con mayor claridad, Señor, las implicaciones que tiene el Evangelio para nuestras vidas. Gracias porque por tu Espíritu Santo iluminas nuestro entendimiento y podemos cada vez más comprender el enorme sacrificio de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario a nuestro favor. Padre, que cada día podamos crecer en ese conocimiento tuyo, en el conocimiento de la verdad. Y que esa verdad, Señor, sea manifestada en nuestras vidas, en las cosas que pensamos, en las cosas que decimos, en las cosas que hacemos. Y que nuestro carácter cada día sea más y más formado, tallado, esculpido, conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien.